Antes de empezar síganme en Instagram, en la cual subiré vídeos cortos de terror, y en TikTok en el que voy a subir historias cortas, les agradecería mucho. Gracias por ser mis suscriptores. Revisé mi bandeja de entrada el año pasado por esta misma época y decía: tienes 63 correos electrónicos sin leer. Iba a ser una noche muy larga. Claro que me encanta la Navidad tanto como a cualquier persona y me gusta ganar un poco de dinero extra, pero aún así no me hacía mucha gracia. Mi trabajo consistía en leer todos y cada uno de esos correos electrónicos y responderlos como si fuera el verdadero Papá Noel. También tenía una pequeña pila de cartas escritas a mano que necesitaban una respuesta. Estaban apiladas a mi lado, todas cuidadosamente atadas con un trozo de cuerda. Por alguna razón, prefiero recibir cartas escritas a mano en lugar de la versión electrónica. Resulta más personal, pero parece que la mayoría de los niños de hoy en día prefieren enviar un correo electrónico. De hecho, este año solo recibí esta pequeña pila de 12 cartas. Todas las demás fueron estrictamente por correo electrónico. Comencé a hacer clic en cada correo electrónico, revisando rápidamente lo que cada niño quería para Navidad, antes de responder que haría todo lo posible para entregarles ese regalo. Siempre terminaba el correo electrónico firmando como Papá Noel, antes de hacer clic en enviar. La mayoría de los niños querían los regalos habituales, como bicicletas, juegos o un cachorro, pero también hubo una serie de peticiones un poco más singulares. Un niño quería una botella de desinfectante para manos, mientras que otro quería un martillo. Sin embargo, en su mayoría, parecía que los niños querían principalmente regalos similares. Ya era de noche cuando terminé de responder la mayoría de los correos electrónicos. La mano y la muñeca empezaban a cansarse, pero la idea de ganar $3 por cada respuesta fue lo que me permitió seguir trabajando. Mis ojos querían cerrarse, así que decidí dejar la pequeña pila de cartas para el día siguiente. Todavía tenía que completar una docena de correos electrónicos, pero era hora de irme a dormir. Timbre, el inconfundible sonido de otro nuevo correo electrónico resonó en mi pequeño apartamento. Sabía que no iba a responder, pero quería leer rápidamente lo que decía antes de conocer mi cama. Acebo, buen trabajo respondiendo todos esos correos electrónicos esta noche. Sé que es agotador mentalmente y sé que estás trabajando duro, pero solo quiero asegurarme de que también respondas las cartas escritas a mano que te envié esta mañana. Esos niños también necesitan una respuesta. Gracias, Miguel. Nunca conocí a Michael, pero, cuando se trataba de hacer mi trabajo, él estaba en contacto constante conmigo. Michael era un buen jefe, pero a veces podía ser un poco insistente y exigente. Yo también iba a responder las cartas, pero tanto Michael como los niños tendrían que esperar hasta mañana para recibir noticias del falso Papá Noel. Estaba a punto de terminar de cerrar la tapa de mi portátil cuando escuché otro sonido inconfundible. Había llegado otro correo electrónico. Pensé que la mayoría de los niños estarían en la cama a esta hora y no enviando una lista de deseos navideños por correo electrónico. Curioso, volví a abrir mi portátil y leí el nuevo correo electrónico. El asunto constaba de solo 6 palabras. Decía: el primer día de Navidad. Sin saber muy bien qué significaba eso, abrí el correo electrónico y leí lo que estaba escrito. No me llevó mucho tiempo leer las palabras porque solo tenía 2 oraciones. El villancico me lo envió. Una perdiz colgada en un peral. Releí el correo electrónico un par de veces para asegurarme de haber comprendido correctamente el mensaje. Sabía lo que estaba escrito, pero no sabía exactamente qué significaba. Me quedé allí sentado, mirando la pantalla de la computadora, confundido sobre el tema de este correo electrónico. Sin embargo, no tardé mucho en estar confundido, porque otro dim llenó el silencio de la habitación. Miré mi bandeja de entrada y vi que acababan de enviarme otro correo electrónico. Esta vez no había asunto, pero el contenido real del correo electrónico solo constaba de unas pocas oraciones. El primer Noel, los ángeles lo mataron. El villancico en este correo electrónico también se mencionaba a De Caroler el villancico, y no estaba seguro de quién era exactamente. Tal vez se trataba de alguien que estaba gastando una broma, pero había visto suficientes películas de terror como para no descartar por completo esta posibilidad. La mayoría de las veces, este tipo de cosas no resultan ser una broma, así que tenía mis dudas sobre lo que realmente estaba pasando. Pensé que era mejor no responder a estos correos electrónicos, pero sabía que tampoco debía simplemente eliminarlos y olvidarme de ellos. Timbre, esta vez, cuando revisé el correo electrónico, solo contenía una frase, otro verso de una famosa canción navideña. Noche de paz, noche llena de agujeros. Los pastores tiemblan al verme. El villancico volvió a firmar con su nombre al pie del correo electrónico, para asegurarse de que yo supiera que era de ellos, fueran quienes fueran.
Empecé a sentir una extraña sensación de pavor, como si mi cuerpo supiera que algo iba claramente mal, pero mi cerebro todavía estaba tratando de descifrar qué era exactamente. Definitivamente me preocupaba el uso que el villancico hacía de la palabra matar. Timbre, timbre, esta vez sonaron 2 timbres, y ambos me hicieron saltar un poco en el asiento. Volví a mirar la parte superior de la lista de mi bandeja de entrada y vi que acababan de llegar 2 nuevos correos electrónicos. El primero decía: las campanillas en la cola de Bob resuenan, lo que eleva su espíritu. El villancico. El segundo correo electrónico, también de Caroler, contenía otra cita de otro alegre villancico. Alegría al mundo. Porque yo he venido. El villancico ahora estaba preocupado. Quienquiera que fuera, no me estaba enviando estos correos electrónicos por error, sino que lo hizo intencionalmente. No me enviarían por accidente 5 correos electrónicos, todos con versiones extrañas de villancicos. Cada correo electrónico parecía aludir a algo oscuro o siniestro, que es algo que no podía ignorar. Timbre, Rudy, el reno de nariz muerta, tenía una nariz muy pequeña. El villancico. Este correo electrónico fue el primero que realmente me perturbó. No estoy completamente seguro de por qué, pero creo que fue porque parecía como si Rudolph hubiera sido cambiado a propósito por otro nombre. Esto probablemente significaba algo, pero todavía no sabía qué era. Obviamente, el villancico estaba tratando de asustarme y definitivamente sabía cómo hacerlo. Sin embargo, lo que más me asustó fue: ¿y si estos correos electrónicos eran pistas de algo? Timbre, escucha. Los ángeles anunciadores cantan. Gritos al rey primogénito. El villancico. Leí este correo electrónico 2 veces antes de darme cuenta de que decía primogénito en lugar de recién nacido, como se escucha en la canción. No estaba muy seguro de cuál era el significado de este cambio, pero estaba seguro de que tenía que significar algo. Timbre. Oh, venid todos vosotros, fieles, terribles y triunfantes. Oh, venid. Oh, venid a ver. El villancico. Otra letra modificada para que se ajuste a un nombre. Ahora estaba absolutamente seguro de que era a propósito. Tenía que significar algo. Tenía que ser una pista de algo más importante. Simplemente no era posible cometer tantos errores ortográficos sin que fueran deliberados y calculados. Miré a mi alrededor en mi apartamento vacío. Estaba oscuro, salvo por la luz de la pantalla de mi portátil que proporcionaba un tenue resplandor. La oscuridad ya no me resultaba cómoda y necesitaba una fuente de luz adecuada que me ayudara a tranquilizarme. Necesitaba poder ver todo lo que había dentro del apartamento. Por si acaso. Me levanté de mi asiento y solo di un paso hacia el interruptor de la luz cuando escuché otro timbre. No quise mirarlo hasta que se encendiera la luz. Seguí caminando hacia el interruptor de la luz, mientras miraba constantemente a través de la oscuridad, con la esperanza de no ver nada dentro. Llegué al interruptor, lo encendí y miré rápidamente alrededor de la habitación. Estaba vacía, solo estaban el armario, mi escritorio y mi cama. Volví rápidamente a la computadora portátil, pero mientras lo hacía, sonaron 2 timbres más en la habitación. Cuando volví a la computadora portátil, tenía 3 correos electrónicos sin leer que acababan de enviarme. Sabía exactamente de quién eran antes de mirarlos. El primer correo electrónico leído. Él ve a Hugh cuando está durmiendo y sabe cuando está despierto. El villancico. Hice una pausa para analizar lo que acababa de leer antes de pasar al segundo correo electrónico. Traigo malas noticias para ti y tu finlandés. El villancico. El correo electrónico final, que fue el más largo hasta ahora, decía: y Carol en la nieve. Habrá historias de fantasmas aterradoras y cuentos de las sangrientas navidades de hace mucho, mucho tiempo. El villancico. 3 correos electrónicos más. Se mencionan 3 nombres más. Esperé, mirando la pantalla de la computadora portátil. Esperando otro sonido. Esperando que apareciera otro correo electrónico, pero parecía que los correos electrónicos habían dejado de llegar. Esperé unos minutos, esperando recibir otro, pero nunca llegó. Mientras estaba sentado en mi apartamento, ahora bien iluminado, sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. No estaba muy seguro de lo que acababa de experimentar ni de lo que significaba. Solo sabía que no era algo en lo que quisiera involucrarme. Estaba en silencio y yo estaba atento a cualquier pequeño ruido que pudiera oír, por si acaso oía a alguien cerca. Podía oír 1 o 2 coches fuera de mi ventana, pero aparte de eso, era una noche silenciosa. Nunca había oído hablar de alguien llamado el villancico y tenía miedo de quién o qué podría ser. ¿Por qué se comunicaban conmigo? ¿Y por qué todos esos correos electrónicos tan crípticos? De repente, se me ocurrió una idea: las cartas. Las cartas escritas a mano para Papá Noel que aún no había tenido la oportunidad de mirar. Por alguna razón, me vinieron a la mente y, una vez que las pensé, no pude quitarme la sensación de que podían estar relacionadas de alguna manera.
Miré hacia un lado y hacia el fajo de sobres que estaba a mi lado. Extendí la mano y agarré la carta que estaba en la parte superior de la pila. La abrí y saqué la única hoja de papel que había dentro. El trozo de papel era muy pequeño y solo tenía escritas unas cuantas frases, con una letra pequeña e increíblemente pulcra. Querido Papá Noel, para Navidad quiero ser una perdiz en un peral. De Georgia Partridge. Supe al instante que todo estaba conectado de alguna manera y agarré frenéticamente la segunda carta. Rompí el sobre que contenía la segunda carta. Saqué el papel del sobre y lo desdoblé rápidamente. De nuevo había una pequeña nota escrita con la misma letra prolija que la carta anterior. Querido Papá Noel, todo lo que quiero es que me encuentren en los campos mientras estoy acostado. De Noel Gover leí la carta y me quedé paralizado. Reconocí ese nombre, Noel Gover. Lo había oído antes. Lo juro, pero no recordaba dónde. Dejando a un lado el pensamiento de su nombre, agarré el siguiente sobre que estaba en la parte superior de la pila, lo abrí y saqué su contenido. La misma letra me saludó, en lo que ahora parecía una forma burlona. Querido Papá Noel, para Navidad quiero dormir en paz celestial. De Henry Shepard. Entonces me di cuenta. Recordé cómo conocía el nombre de Noel Gover. Bueno, pensé que sí, así que volví a mi computadora portátil y busqué su nombre. Tenía razón. Había recordado correctamente de dónde conocía su nombre. La búsqueda del campista desaparecido entra en su día 12. El campista desaparecido, Noel Gover, lleva desaparecido casi 2 semanas. Tanto la policía como los voluntarios han estado buscándolo incansablemente desde que se informó por primera vez de su desaparición. La policía inspeccionó su campamento y hoy reveló que hay evidencia que apunta a un crimen. Se desconoce en este momento si hay sospechosos relacionados con su desaparición. El artículo seguía explicando más sobre el hombre desaparecido, pero yo ya había leído suficiente. Recordé la historia de hace unos años. Hasta donde yo sabía, nadie había sido condenado por su secuestro. De hecho, no creo que hubiera ningún sospechoso. Después de descubrir esta información, mi mente empezó a dar vueltas. ¿Por qué me habían enviado esta carta y por qué hacía referencia a un crimen real? Por supuesto, mi cerebro pensó inmediatamente en la posibilidad de que quien me enviaba esas cartas estuviera involucrado en su desaparición, pero hice todo lo posible por apartar ese pensamiento de mi mente. Sé que era la explicación lógica, pero la idea me asustó demasiado como para seguir considerándola. Por curiosidad, o quizás por la esperanza de que fuera una coincidencia, decidí buscar en internet los otros nombres mencionados en esas cartas: Georgia Partridge y Henry Shepard. Esperaba descubrir que no habían corrido la misma suerte. Introduje los nombres de ambos en el buscador. No me gustaron los 2 artículos de periódico que encontré sobre ellos. Georgia Partridge. Encuentran el cuerpo colgado de un viejo peral. Sospecha de suicidio. Henry Shepard. Su cadáver fue encontrado dentro de su casa. Tenía un gran agujero en la frente. Estaba viendo el patrón, que supongo que era el diseño de P. Caroler. La inquietante tendencia de que los nombres de las letras pertenecieran a personas fallecidas era algo con lo que deseaba no haber estado involucrado. Miré alrededor de mi apartamento una vez más, solo para confirmar que estaba solo. No pude distinguir nada fuera de lo normal, solo los muebles y el desorden habituales. Me di la vuelta para mirar mi portátil y la pila de cartas que se iba reduciendo lentamente. Tenía que saber qué más había escondido dentro de esos sobres. Por supuesto, tenía miedo de ver qué más revelarían, pero tenía que saberlo. También necesitaba saber por qué me los habían enviado específicamente a mí. Saqué la siguiente carta que estaba encima de la pila y la abrí. Querido Papá Noel, quiero cantar una canción asesina esta noche. De Robert Calling. Otra pista que estaba directamente relacionada con los correos electrónicos que había recibido anteriormente. Las campanillas en la cola de Bob resuenan. Le levantan el ánimo. El correo electrónico que mencionaba a Bob me vino a la cabeza. No tenía ninguna duda de que si buscaba su nombre, sin duda estaría muerto. Decidí que realmente no quería saber nada sobre el destino de Bob, así que pasé a la siguiente carta y la leí. Querido Papá Noel, quiero escuchar las voces de los ángeles. De Joy Gold. Leí esta carta una vez antes de tirarla a un lado y abrir la siguiente. Querido Papá Noel, quiero conocer a Slasher, Dancer, Prancer y Vixen. De Rudy Lying. Después de leer esta carta, que también estaba escrita con la misma letra que todas las anteriores, volví a mi computadora portátil. Miré mi bandeja de entrada de correo electrónico y comencé a comparar las cartas con los correos electrónicos que me habían enviado. Hasta ahora, todos estaban en el mismo orden. Y cada nombre que aparecía en el correo electrónico era el mismo nombre del que provenía cada carta. Supongo que en ese momento, la curiosidad me pudo y decidí intentar averiguar qué había pasado con Robert, Joy y Rudy. No tardé mucho en descubrir sus destinos. Robert Calling desapareció de su casa la víspera de Navidad hace 4 años.
Los vecinos afirmaron no haber visto a nadie cerca de su casa, pero oyeron campanas alrededor de la medianoche. Holly Gold fue estrangulada hasta morir en su propia casa. Cerca de su cuerpo se descubrió un largo trozo de oropel. Rudy Lyon desapareció hace 11 años. Su cuerpo nunca fue encontrado. Lo único que se encontró fue su nariz, que fue cortada de su rostro y quedó en la repisa de su chimenea junto a varias tarjetas navideñas. Sé que en ese momento debería haber llamado a la policía, o a cualquiera, en realidad, pero supongo que mi curiosidad morbosa pudo más que yo. Necesitaba saber más. En ese momento, escuché algo parecido a un crujido leve detrás de mí, salté en mi asiento y me di la vuelta rápidamente para ver qué era. No se veía nada fuera de lo normal dentro de mi apartamento. No podía ver ni oír nada, excepto el sonido de mi propia respiración rápida y los fuertes latidos de mi corazón. Giré ligeramente la silla de mi escritorio para que quedara en un ángulo que me permitiera ver la puerta de mi apartamento y alcanzar fácilmente las cartas. Quería tener los ojos orientados hacia el área principal de mi sala de estar y así poder ver la puerta de entrada. No pensé que nadie intentaría entrar en mi apartamento, pero quería poder ver en caso de que lo hiciera. Una vez que estuve seguro de que podría ver a cualquiera entrando al apartamento, agarré la siguiente carta y la abrí. Querido Papá Noel, quiero unirme al triunfo de los cielos. De Jacob King me llevó un poco más de tiempo encontrar más información sobre Jacob King, pero logré encontrar algo. No un artículo de periódico, como antes, sino una publicación en una red social, de quien supuse que era la madre de Jacob. Decía, si alguien sabe dónde está mi hijo mayor, Jacob, le ruego que me lo diga. Hace 3 días que nadie lo ve y necesito saber dónde está. Si está con usted, hágamelo saber. Eso fue todo lo que logré averiguar sobre él, pero me dijo más que suficiente. Estaba desaparecido. Miré la pila de papeles que graba. Todavía había 5 sobres sobre el escritorio. Sin duda, 5 pistas más sobre otras 5 personas que ahora estaban desaparecidas o muertas. Me daba miedo abrirlos, pero al mismo tiempo necesitaba saber qué decían. Sabía que, una vez que estuvieran todos abiertos, llevaría mis hallazgos a la policía. Había pruebas de que todos esos crímenes estaban relacionados. Alguien sabía de ellos. El villancico lo sabía. Abrí las siguientes 4 cartas, una tras otra, y leí lo que estaba escrito en cada una. Querido Papá Noel, quiero cantar con un coro de ángeles, cantar en ejecución. De Beth Might, querido Papá Noel, ¿sabes si he sido malo o bueno? Porque he sido malo por el amor de Dios. De Hugh Dancer, querido Papá Noel, os deseo una feliz masacre de Cristo. De Philor, querido Papá Noel, ¿puedes convertirlo en el momento más pecaminoso del año? De Carol Pippin leí cada carta y me preocupé cada vez más a medida que las abría. Estaba preocupada porque me estaba acercando a la carta final, la carta de la que realmente no estaba segura de que iba a contener. Solo había recibido 11 correos electrónicos, pero esta era la 12ª carta que iba a abrir. Podía pensar con esperanza y asumir que este sobre en realidad contenía una carta de un niño para Papá Noel, pero no podía tener esperanza después de lo que acababa de leer. Sabía que iba a ser otra carta del villancico. Giré mi silla, sacrificando la línea de visión hacia la puerta para hacerlo, y muy vacilante tomé la última carta. Abrí lentamente el sobre y saqué la hoja de papel que estaba dentro. Cuando saqué la carta, pude ver que era la misma letra prolija que estaba presente en todas las demás cartas. La leí en voz alta esta vez, y la carta era exactamente lo que temía que fuera. Adorna los pasillos con entrañas de acero. El villancico. Cuando terminé de leerlo, escuché una voz que venía directamente detrás de mí y que me hablaba directamente al oído. Falalalala. Ja ja, ja, ja. Ni siquiera tuve tiempo de gritar cuando sentí que me tapaban la boca y la nariz con el paño húmedo. Inmediatamente, percibí en la nariz un olor dulce que también pude percibir ligeramente al inhalar lo que fuera que había empapado el paño. Intenté apartar el paño de mi cara, pero la mano que lo sostenía allí era demasiado fuerte. Intenté gritar. Intenté entrar en pánico, pero fue inútil. No tenía otra opción que respirar los químicos de la tela. Sentí que mi visión comenzaba a desaparecer y que mi audición se volvía más débil. Empecé a perder el conocimiento. Lo último que recuerdo antes de que todo se volviera negro fue una voz apagada cantando. Pude distinguir las palabras "recuesta tu dulce cabeza". Una melodía inquietante empezó a llenar mis oídos. Todavía podía ver solo negro, pero el sonido de lo que parecía un grito melódico estaba penetrando mis oídos. La melodía chillona era silenciosa y el sonido de las campanas tintineando acompañaba la melodía. Empecé a recuperar la vista. Al principio, lo único que podía percibir eran luces suaves de color rojo y verde, pero luego el mundo que me rodeaba volvió a estar en foco. No tardé mucho en darme cuenta de que ya no estaba en mi apartamento.
Mi apartamento no está cubierto de oropel y nieve artificial, a diferencia de donde estaba ahora. Estaba dentro de un gran salón, lleno de todas las decoraciones navideñas que puedas imaginar. Si te imaginas cómo sería la aldea de Papá Noel, probablemente esa sea una buena descripción de dónde me encontraba. Justo frente a mí había un pequeño cartel de madera con las palabras Bienvenido a Tinseltown pintadas en él, con la misma letra prolija que aparecía en las cartas que recibí. Tinseltown era hermoso, realmente lo era. Estaba sentado frente a una enorme maqueta de pueblo. Luces brillantes iluminaban las filas y filas de pequeñas casas de juguete. La nieve artificial caía sobre ellas y se posaba suavemente sobre sus techos. En el centro del pueblo en miniatura había un gran árbol de Navidad, cubierto de oropel y adornos navideños. Alrededor del árbol de Navidad, también pude ver una biblioteca en miniatura y una gran estatua de un villancico de aspecto tradicional. Cerca de la parte trasera del pueblo, también había una iglesia en miniatura. En lo alto del gran campanario que sobresalía de la iglesia, había una gran campana de plata que se balanceaba suavemente. Todo en el pueblo estaba completamente decorado. Había luces colgando de las fachadas de las casas y oropel esparcidos sobre los árboles de maquetas en cada patio delantero. Incluso había un ligero olor a tartas de frutas y pan de jengibre en el aire. Todo en este lugar tenía la atmósfera que se merece la Navidad. Habría disfrutado del espectáculo y la atmósfera que había ante mí si no me hubieran traído aquí contra mi voluntad y si no me hubieran atado a una silla. Bueno, silla podría ser un eufemismo. Estaba atado a lo que parecía más bien un trono de terciopelo rojo. Parecía exactamente como las sillas en las que se ve a Papá Noel sentado. Cada muñeca estaba atada a los apoyabrazos con una gruesa tira de luces navideñas. A pesar del pánico, mis oídos lograron sintonizarse nuevamente con la música inquietante que escuché mientras recuperaba la conciencia. Venía de un costado mío. Giré la cabeza para mirar a lo que fuera que estaba haciendo el sonido. Vi que provenía de un tocadiscos antiguo. Sonaba como si algo estuviera gritando una melodía a través del reproductor, en lugar de música propiamente dicha. De pie junto al tocadiscos, de espaldas a mí, había un hombre bastante alto y corpulento, vestido con un abrigo negro oscuro. Sobre su cabeza descansaba un sombrero de copa, que también era negro con una franja roja que recorría su circunferencia. El hombre debió notar que lo estaba mirando, porque en ese momento apagó el tocadiscos y se dio la vuelta para mirarme. Lo primero que vi cuando se dio la vuelta fue su espeso bigote marrón que se asentaba sobre su labio superior. El hombre, que debía tener unos 40 y pocos años, también tenía unas grandes patillas marrones que le sobresalían de la cara. También llevaba un gran pañuelo rojo alrededor del cuello. En la mano izquierda sostenía cascabeles, que supuse que eran los que yo había oído. Era exactamente igual que la estatua del villancico que se encontraba dentro de la aldea en miniatura. Ah, ya te has despertado. Espléndido. Dijo con voz bastante enérgica y alegre. No respondí, bueno, no hablando, de todos modos. Empecé a entrar en pánico, lo que implicó gritar y llorar. Grité tan fuerte como pude. Para pedir ayuda. Para cualquiera que pudiera oírme. El hombre, que supuse que era el villancico, se acercó al gran trono, se arrodilló frente a mí y comenzó a agitar los cascabeles del trineo directamente frente a mi cara. Creo que esa era su manera de silenciarme, pero haría falta algo más que el sonido de una campana para silenciarme. Se dio cuenta de que su método no estaba funcionando, así que se levantó, metió la mano en el bolsillo y sacó un bastón de caramelo muy grande. Lo desenvolvió y metió el extremo recto directamente en la boca. Sentí que casi tocaba la parte posterior de mi garganta y me atraganté un poco. Usé los músculos de mi boca para empujarlo ligeramente hacia adelante, lo suficiente para que quedara un poco más cómodo en mi boca. Esta vez, el método del villancico había funcionado. Había logrado silenciarme. ¿Por qué tantos gritos y llantos? ¿No sabes que es la época más maravillosa del año? Es la época para estar alegre, me dijo en un tono ligeramente burlón, mientras levantaba teatralmente la mano en el aire. Entonces se echó a reír a carcajadas. Su risa era fuerte y, a pesar de que probablemente era un asesino, sonaba alegre. Dejó de reír y empezó a mirarme fijamente, casi como si estuviera orgulloso de mí. O tal vez estaba orgulloso de haber podido secuestrarme. Se inclinó de nuevo, esta vez para poder mirarme a los ojos. Sus brillantes ojos verdes estaban casi paralelos a los míos. Me miró con una intensidad que nunca antes había sentido. Entonces se dibujó en su rostro una sonrisa de alegría casi pura. Estaba disfrutando muchísimo. Entonces empezó a hablar con un tono emocionado. Lo siento, todavía no te he dado la bienvenida a mi casa. Bienvenido a Tinseltown, dijo mientras se levantaba y agitaba el brazo para mostrarnos la aldea en miniatura que estaba frente a nosotros. ¿Te gusta? ¿Tiene suficiente espíritu navideño? Me preguntó y esperó una respuesta.
Fue todo lo que pude responder debido al bastón de caramelo atrapado dentro de mi boca. Sí, lo olvidé, estás demasiado ocupado disfrutando de los bocadillos navideños. Tut tut, dijo mientras movía un dedo burlonamente hacia mí. No importa, continuó, incluso con un bocado, aún puedes disfrutar del espectáculo de Tinseltown. Tenemos fiestas para organizar, malvaviscos para tostar y villancicos en la nieve. Y créeme, tenemos historias de fantasmas. Y lo mejor es que todo es para ti. El villancico debe haber visto la expresión de confusión en mi cara después de que terminó de hablar, ya que rápidamente lo reconoció. ¿No creías que todo esto era para ti? Por supuesto que lo es. Eres mi 12º día de Navidad. El final de mi villancico. Su explicación no ayudó a disipar mi confusión, de hecho la empeoró, algo que creo que él también notó. Se dio la vuelta de golpe y caminó hacia el tocadiscos. Volvió a colocar la aguja sobre el disco y la sinfonía estridente comenzó a sonar de nuevo. No podía quitarme la sensación de que los gritos que escuchaba a través del reproductor eran reales, y el solo hecho de pensar que eso fuera cierto me hizo temblar. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas mientras escuchaba los gritos dolorosos y desgarradores. Entonces reconocí la melodía que tocaban los gritos. De alguna manera, estaban gritados para que fueran la melodía de los 12 días de Navidad. El villancico estaba de pie junto al tocadiscos y agitaba la mano derecha en el aire, como si estuviera dirigiendo la canción. Tenía una gran sonrisa en su rostro y me miraba fijamente. Ahora sabía exactamente lo que quería decir con yo era su 12º día de Navidad. Empecé a retorcerme frenéticamente y traté de liberarme de las luces navideñas que me sujetaban los brazos a la silla. El villancico me observaba mientras luchaba, divertido por lo que veía. Dio un paso hacia mí y me gritó. Me alegro mucho de que hayas recibido las cartas que te envié. Significa que podemos disfrutar de esta diversión festiva. Pero, antes de decorar los pasillos, terminemos mi obra maestra, ¿qué te parece? Una vez más, no pude responder porque todavía estaba chupando el bastón de caramelo. Creo que esta vez fue más una pregunta retórica. El villancico se dio la vuelta y se acercó a donde estaba el tocadiscos sobre un gran escritorio de madera. Lo vi hurgar en el escritorio por un momento y lo vi como una oportunidad. Con su espalda vuelta, pude mover los brazos y aflojar ligeramente las luces navideñas que estaban atadas a ellos. Sin embargo, solo pude intentar liberarme por un momento porque el villancico se dio la vuelta rápidamente para mirarme de nuevo. Ya no sostenía los cascabeles de su trineo, como antes. Ahora sostenía algo diferente. Un cascanueces bastante grande. El cascanueces estaba pintado como un hombre pequeño y tenía una barba blanca y esponjosa, como las del famoso ballet. Me miraba amenazadoramente con la boca abierta. El villancico llevaba el cascanueces cada vez más cerca de mí. Sabía que no iba a romper nueces, sino que lo iba a usar conmigo. Quería gritar, pero no podía. Daba un paso a la vez, creando suspenso antes de lo inevitable. Ya casi estaba a mi lado y el cascanueces estaba directamente en mi línea de visión. Sus pequeños ojos pintados me miraban fijamente, casi como si se estuvieran burlando de mí o quisieran mirar a su próxima víctima. El villancico me agarró el dedo índice de la mano izquierda y me obligó a extenderlo hacia afuera, hacia la boca abierta del cascanueces. Colocó mi dedo justo dentro de la boca y luego puso su mano en la parte posterior del cascanueces, listo para hacer que la boca se cerrara de golpe. Asegúrate de gritar fuerte y afinadamente, me ordenó. Estaba inclinado y me miraba directamente mientras hablaba, con una sonrisa aterradora en su rostro. Lo vi a punto de tirar de la pequeña palanca de madera del cascanueces. Pensó que me tenía exactamente donde quería. Pero en realidad, yo lo tenía exactamente donde lo quería. Con un movimiento rápido, saqué mi mano derecha de la atadura de las luces navideñas. Había logrado aflojarla lo suficiente para que se deslizara. Mi mano se deslizó libremente con un movimiento suave, sin mucha resistencia. Una vez que estuvo libre, apresuré mi mano hacia mi cara. Hacia el bastón de caramelo dentro de mi boca. Desde que el villancico me había metido el caramelo en la boca, tenía un objetivo en mente. Hacerlo lo más afilado posible, porque por alguna razón, los bastones de caramelo se pueden convertir en un arma con una punta muy fina. Eso es exactamente lo que había estado haciendo durante la mayor parte del tiempo que el villancico me había estado hablando. Me sentí aliviada de que no se hubiera dado cuenta de que eso era lo que estaba haciendo. Saqué el bastón de caramelo de mi boca con mi mano libre. Lo agarré con todas mis fuerzas y lo empujé hacia afuera con toda la fuerza que pude. Cayó directamente en la mejilla izquierda de Decaroler. Atravesó el tejido blando de su rostro y sentí que le atravesaba el otro lado de la boca. Saqué el bastón de caramelo por el agujero que acababa de caer y la sangre empezó a salir a borbotones.
Empujé el bastón de caramelo hacia abajo esta vez, perforé el muslo izquierdo del villancico. Con un giro rápido, rompí la punta afilada del bastón de caramelo y lo dejé incrustado en su pierna. El aullido de dolor que siguió fue más fuerte que cualquiera que hubiera oído antes. Incluso oí un leve silbido que emanaba del gran agujero que tenía en la mejilla. El villancico cayó al suelo, retorciéndose de dolor, y supe que esa era mi oportunidad de escapar. Usé mi mano derecha libre para jalar y tirar de las luces navideñas que todavía tenían cautiva mi otra mano. Con un pequeño tirón, las luces se aflojaron y pude liberar mi mano izquierda. Una vez libre, me levanté del trono de Santa al que estaba atado y comencé a correr, asegurándome de darle a De Caroler una fuerte patada en el estómago en el camino. Una vez que empecé a correr, no me volví para mirar el daño que le había infligido al hombre. Simplemente mantuve la vista al frente y me concentré en tratar de encontrar una manera de salir de ese lugar. Comencé a correr por la aldea en miniatura, pasando por filas y filas de pequeñas casas. No estaba exactamente seguro de a dónde tenía que ir, pero sabía que tenía que haber una salida a ese lugar en alguna parte. Detrás de mí, oí un ruido débil. Poco a poco empezó a hacerse más fuerte y me llevó un segundo darme cuenta de lo que era. Estaba cantando. Inmediatamente supe que era el villancico. Me di la vuelta y lo vi de pie, mirando hacia el pueblo. Estaba haciendo todo lo posible por cantar en voz alta, pero probablemente le resultaba difícil, debido al agujero que acababa de hacerle en la mejilla. Será mejor que no corras, será mejor que no te escondas. Será mejor que no te vayas, te voy a decir por qué. El villancico viene a la ciudad. La canción resonó por todo el pueblo modelo y, tan pronto como la escuché, me agaché e intenté hacer lo mejor que pude para permanecer fuera de su vista. Te veo cuando gritas. Sé cuando tienes miedo. Sé cuando has sido malo o bueno. Has sido malo por el amor de Dios. Cantó las palabras con un veneno que antes no había en su voz. Estaba enojado. Estaba enojado porque su 10º día de Navidad se estaba alejando. Me agaché y avancé lentamente por el pueblo, pasando por más hileras de casas bellamente decoradas. Pronto llegué al centro del pueblo, donde se encontraba el gran árbol de Navidad, también decorado a la perfección. Balanceándose alrededor del árbol de Navidad en la fiesta navideña. El villancico había cambiado de repente la canción que estaba cantando y sentí que el pánico se apoderaba de mí. Tenía que haber una razón por la que había cambiado a esa canción en particular. Sabía exactamente dónde estaba yo. Sentirás esa sensación sentimental cuando escuches voces que gritan, seamos alegres y adornemos los pasillos con entrañas de acero. Pensé que me había escondido con éxito en el pueblo, pero no debe haber sido así. Después de todo, el villancico conocía a los entresijos de la ciudad modelo mejor que yo. Estoy seguro de que descubrió fácilmente dónde estaba exactamente. Sabía que no había otra opción. Necesitaba irme de ese lugar ahora mismo. Esconderse no tenía sentido, así que necesitaba correr. Me levanté y empecé a correr. Pasé corriendo junto al árbol de Navidad y la estatua del villancico. La biblioteca pasó rápidamente y ahora estaba corriendo hacia la pequeña iglesia en miniatura. No dejé de correr, sino que di un gran salto y salté sobre el tejado del edificio sagrado. Aterricé en el otro lado, esperando ver más casas. No había ninguna. En cambio, había una gran zona abierta que estaba llena de filas y filas de pequeñas lápidas. No tuve tiempo de detenerme a leer cada una de ellas, y ni siquiera estoy seguro de que hubiera algo escrito en ellas. Sin embargo, no me preocupó, porque lo que más me llamó la atención fue la gran lápida que había en el centro de este modelo de cementerio. Esta lápida era diferente. Era de tamaño normal e incluso tenía un gran agujero cavado delante. En la lápida se leía un nombre, Ori Dormer. Mi nombre. Me detuve en seco al ver la lápida con mi nombre grabado. El sonido de las campanas me hizo recordar dónde estaba y que debía seguir adelante. La salida debía estar por aquí. Entonces oí que el villancico empezaba a cantar una canción diferente. Su voz venía más cerca que antes. Escucha, escucha las campanas. Las dulces campanas de plata. Todo parece indicar que conducen lejos. El villancico dejó de cantar de repente, casi como si algo lo hubiera sorprendido. No entendía por qué había dejado de cantar el villancico de repente. Me di vuelta rápidamente para ver dónde estaba, porque el silencio repentino me asustó y me hizo darme cuenta de que no tenía idea de dónde estaba exactamente. Me di vuelta y lo vi. Estaba de pie justo detrás de la iglesia modelo. Me miraba fijamente, con dolor y preocupación reflejados en su rostro. Entonces me di cuenta de por qué había dejado de cantar. Había cantado algo que no quería sin querer y lo sabía. Debió haber visto que mis ojos se dirigían hacia el campanario de la iglesia, porque se lanzó rápidamente hacia adelante, con las campanas tintineando a cada paso que daba.
Solo pudo cojear, debido al agujero que le había hecho en la pierna, pero aún podría atraparme si no era lo suficientemente rápido. Corrí hacia el campanario. Hacia la campana de plata. La campana de plata que esperaba que me condujera. Corrí tan rápido como mis piernas me permitieron. Corrí de regreso a través del cementerio y pasé por las hileras de pequeñas lápidas. El tintineo de las campanas se acercaba cada vez más. Salté las últimas 2 filas de lápidas y volví a la iglesia. Rápidamente me moví hacia un costado de la iglesia, hacia donde estaba el campanario. Podía escuchar pasos y las campanas casi a mi lado ahora. Me di vuelta para mirar y vi al villancico cojeando a mi lado. Dio otro paso hacia mí y levantó sus cascabeles en el aire, listo para sonar. Vi que las campanas se balanceaban hacia mí y pude agacharme rápidamente para pasar por debajo de ellas y observar cómo pasaban rápidamente por encima de mi cabeza. Mientras me agachaba para pasar por debajo del bate de béisbol improvisado, logré asestarle un puñetazo directamente en el muslo a Decaroler, justo donde estaba la herida del bastón de caramelo. Cayó al suelo en cuanto mi puño impactó su pierna. Lanzó un fuerte grito de dolor, pero rápidamente cambió su aullido de agonía por una nota musical más melodiosa y comenzó a cantar. Pasé corriendo junto a él y me dirigí hacia el campanario. Lo vi cuando me acerqué a la parte inferior de la torre que albergaba la campana de plata. La trampida. Corrí hacia ella y la abrí. La luz me dio en la cara. Lo último que oí antes de saltar fue a Decaroler cantando. Escucha, escucha las campanas. Dulces campanas de plata. Todas parecen decir, llega la Navidad. Nos vemos el año que viene. Aterricé en el piso de madera de un edificio viejo y destartalado. Seguí corriendo y pronto encontré una salida. La puerta daba a una calle desconocida, pero eso no importaba. Seguí corriendo, tratando de encontrar a alguien que pudiera ayudarme. Timbre, el sonido me hizo saltar y tardé un segundo en darme cuenta de dónde venía, de mi teléfono. Olvidé que lo tenía conmigo. Lo saqué del bolsillo y vi que tenía un mensaje de texto. Hola Ollie, escucha, escucha las campanas. Ya casi es Navidad, lo que significa que tu carga de trabajo va a aumentar. Estás haciendo un gran trabajo y espero poder verte el año que viene. Miguel. Cerré el mensaje de texto y llamé a la policía. Ha pasado un año desde que todo esto ocurrió. La policía fue de gran ayuda. Encontraron el pueblo en miniatura, pero no había señales de nadie en ningún lado. El villancico se había ido. Dejé mi trabajo de responder correos electrónicos como Papá Noel y me mudé a un nuevo apartamento de inmediato, ya que él sabía exactamente dónde vivía. A medida que se acerca la Navidad, me preocupo cada vez más. Tengo miedo de que el villancico regrese. Dijo que lo haría y no tengo motivos para dudarlo. De hecho, anoche, mientras intentaba dormir, juro que escuché el leve sonido de los cascabeles del trineo que tintineaban justo afuera de mi apartamento.